Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central y tenemos que hablar acerca de la educación de la provincia del Chaco. Lo estábamos adelantando recién en los títulos principales al principio de esta entrega informativa, cerca de las 20 horas. En la semana pasada, en las últimas horas, se han conocido a nivel nacional, esto obviamente, y por supuesto también aquí con mucha injerencia en la provincia del Chaco, algunos resultados preliminares, obviamente, de los resultados de las pruebas Aprender que se habían realizado oportunamente en el año 2021, sobre finales del año pasado en la República Argentina. Pero para conocer un poquito más de detalles y hablar un poco más acerca de este tema y otros temas que hacen a la educación de la provincia, estamos con la presencia del ministro de Educación de la provincia del Chaco, Aldo Lineras, aquí en los estudios de Noticiero 9 Central. Ministro, muy buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por esta deferencia. Buenas noches, Marco. Bueno, buenas noches a toda la teleaudiencia. Muy bien, trabajando justamente la última reunión del Consejo Federal abordando lo que son los resultados de las pruebas Aprender y ocupados en dar cuenta de esto que nosotros preveíamos. Suponíamos que la pandemia no ha pasado en vano, hemos conocido los resultados con resultados preocupantes, digamos, ¿no? En el caso de lengua y matemática particularmente, nosotros habíamos tenido un par de años antes ya números que eran poco satisfactorios, que tenían que ver, por ejemplo, con un 14% de niños y niñas, esta es una prueba que se toma en los sextos grados, que no habían alcanzado los niveles mínimos deseables respecto del aprendizaje de los distintos contenidos. Y ese número se ha transformado ahora, en el caso de nuestra zona, en un número superior al 30%. Nosotros, ante esta, digamos, ya alarma que teníamos desde el momento en que tomamos la evaluación, se ha traducido en principio en el programa Libros para Aprender, que está desarrollado en todo el país. Son más de 8 millones de libros que se han distribuido en las distintas provincias. En el caso de Chaco estamos alcanzando los 200.000 libros, son un libro de lengua y uno de matemática para cada niño o niña de primero a séptimo grado de la escuela primaria, trabajando intensamente sobre esta problemática, ¿no? Así que, bueno, los resultados de toda prueba de evaluación son, de acuerdo con cómo uno los quiera leer, son números, pero en definitiva lo que reflejan es una realidad. Claro. Realidad que en la frase hecha dice, nosotros nos estamos ocupando, pero por supuesto que son números que preocupan, ¿verdad? Ministro, ¿y la provincia del Chaco está dentro de una media nacional en estos resultados preocupantes, como dijo usted, o hay un porcentaje de números un poco peores que en el resto de las provincias aquí en la nuestra? No, lamentablemente tenemos otras constantes que son tanto o más preocupantes de nuestro listado, de nuestro lugar en la lista. Uno de esos primeros análisis tiene que ver con una relación muy estrecha entre rendimiento educativo y nivel socioeconómico. Te digo esto porque claramente el NEA es una de las regiones más vulneradas del país y tiene números parecidos en el rendimiento. Y esto es una de las cuestiones que interpela a la escuela pública. Ustedes saben el rol de igualador de la escuela pública, en el sentido de que un niño o una niña que venga a una escuela de Resistencia o que vaya a una en el Espinillo, en el Sausalito, debieran tener de parte nuestra una respuesta similar en calidad. Sin embargo, sin estigmatizar ningún espacio geográfico ni ningún espacio urbano, quiero decir que hay en todo el país una marcada relación entre, a nivel socioeconómico más bajo, un menor rendimiento. Y esta no era una relación directa, natural, sino que tenía otros componentes. Entonces este es el primer elemento que ha analizado el Consejo Federal de Educación, porque también requiere de una intervención específica, por supuesto, respecto de las políticas de inclusión, por ejemplo. Claro. Ministro, usted recién decía que, bueno, por ahí algunos resultados o algunas cuestiones que ustedes iban analizando pre-pandemia iban arrojando por ahí números o resultados que por ahí no eran los deseados o los esperados en diferentes evaluaciones. Digo, después de la pandemia, ¿esto se acrecentó, se aceleró? Sí, definitivamente. Siempre están las discusiones de cuáles son los momentos que se tienen en cuenta para hacer estas proyecciones. Nosotros creíamos, y yo lo he visto y comparto esa lectura, que a partir de 2007-2008 se generó un proceso inverso donde las pruebas de evaluación que se iban tomando tenían una marcada progresividad hacia mejores resultados. Este proceso se interrumpió claramente a partir de 2016-2017, donde se empieza a volver a ver una curva decreciente en el rendimiento. Y como te decía, en general los resultados, por nombrar un indicador, tenían que ver con aproximadamente un 14% que no cumplían con los requisitos mínimos exigibles para
para atender a la cuestión de comprensión de textos. No tan malos en matemática, pero sí en comprensión de textos. Estos resultados se han duplicado en la cuestión negativa después de la pandemia. Que claramente nosotros identificamos las dificultades que tuvimos en la pandemia, porque ustedes saben, las asimetrías existentes se recrudecieron, aparecieron claramente en la superficie, y allí donde nosotros en la escuela hacíamos un esfuerzo por hacer una tarea igualadora, la pandemia se encargó vía, por ejemplo, una familia que cuenta con los dispositivos y con la conectividad suficiente pudo dar respuesta a la enorme tarea que hicieron nuestras docentes en todos los niveles, tratando desde su casa, con su dispositivo más modesto, dar clases virtuales. Pero aquellos que tenían que hacerlos desde un ambiente donde había un celular, ni siquiera un smartphone, sino un celular común, poder atender a niños, a adolescentes que iban a la primera, a la segunda, incluso a sus propios padres tratando de dar alguna respuesta laboral, las condiciones no son claramente las mismas para poder aprender. O sea, ministro, que ahí lo que falló en realidad es no la virtualidad de las clases, sino un poco la desigualdad en las clases, por así decirlo, de aquellos que podían llegar a tener la posibilidad de tener algún sistema operativo para poder hacerlo y los que no. Sí, claro. Yo identifico como un elemento importante. Desde la provincia, por ejemplo, y esto sucedió en todo el país, se generaron respuestas inmediatas. La plataforma ELE, en el caso de Chaco, inmediatamente empezó a subir contenidos, y nuestras docentes en su gran mayoría buscaron la manera, desde las más rudimentarias como el contacto vía WhatsApp o vía correo electrónico, hasta otras más ambiciosas con el correr de los meses de la pandemia. Pero claro, esto supone a alguien que está del otro lado y que puede en buenas condiciones recibirlo en una computadora, en una netbook, o de última en un celular, con alguna posibilidad de poder leer un texto, de poder contestar una actividad. Pero si esto no es posible, claro que las opciones se reducen a la hora de hacer un buen proceso de aprendizaje, ¿no? Vamos a sumarla a esta conversación a nuestra querida Elsa Llosa, que obviamente tiene preguntas también para el ministro. Elsa, adelante. Sí, ministro, el tema de que usted hizo referencia en varias oportunidades con respecto a la comprensión de textos, y apelando a su paso por la Facultad de Humanidades, este es un problema grave, pero que tiene muchísimos años, que ahora se ha visibilizado de una manera increíble, pero lamentablemente la educación está fallando muchísimo en ese sentido, ministro, ¿no? Porque ese problema de los jóvenes que viene ya de larga data. Sí, bueno, efectivamente, todo lo que hace a la conducta comunicativa de nuestros estudiantes, incluido en esto lo que es la escritura, en su parte de lectura y de escribir específicamente, viene siendo interpelado en la escuela. En esto hay una gran variedad de explicaciones. Una tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos y las conductas que tienen nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes con respecto a la cultura escrita. Así que siempre hay resultados que dejan sabor a poco. En particular, ahí se juntan dos factores: las expectativas que tenemos desde la escuela y los dispositivos que usamos para evaluar, digamos, estas cuestiones. Pero en definitiva, la mayoría de los esfuerzos con los que incluso este principio fundacional, que es la escuela, la de enseñar a leer, a escribir y enseñar el cálculo, la geometría, las matemáticas en general, en los últimos años se ha visto interpelado y con resultados que claramente son insatisfactorios para la mayoría de los actores educativos. Se trabajan fuertemente e insisto, digamos, no es una temática nueva, pero con la pandemia hemos tenido un nivel de desatención de la cuestión que nos ha traído a este resultado, ¿no? Ministro, ¿a qué se atribuye, por ejemplo, los malos resultados en comprensión de texto? ¿O qué piensan por ahí desde las personas que hacen educación con respecto a este tema? ¿Es falta de lectura de los chicos? ¿Falta de atención al leer? ¿Por dónde pasa esto? Bueno, a ver, a nuestra parte, lo que concierne a la obligación, nosotros tenemos que ver qué pasa con el dispositivo de enseñanza, cómo estamos desarrollando estas tareas. Y yo decía anteriormente que en los últimos años habíamos experimentado una curva de crecimiento positivo, acompañado de una política que tiene que ver con la distribución de libros. Entre 2003 y 2010 se repartieron casi 90 millones de libros en el país, donde hubo un plan nacional de lectura acompañado por un plan provincial de lectura, con actividades en las escuelas, con visita de escritores, con una promoción. Hay una resolución de nuestro Ministerio
de Educación de la provincia que insta a establecer un horario de lectura diario, que significaba una política positiva. Y esto en una cultura multimediática como la que tenemos no puede ser una política esporádica, tiene que ser una política constante, porque si uno tiene un andar errático en esto, termina produciendo esto que nosotros vemos ahora, ¿no? Yo creo que en este caso el único al que no se le puede afectar esta situación es al estudiante. Yo creo que hay que verlo desde el dispositivo de enseñanza, cómo es que estamos haciendo esto. Yo no soy de los que piensan este tema desde la carencia, desde el déficit. Yo pienso que tanto la infancia como la juventud tienen enormes potencialidades, uno los ve en la conducta que tienen hacia todo aquello que es digital, hacia la comunicación fluida que consiguen allí, pero claro, la escuela tiene la misión de hacer más amplia ese horizonte, que incluye los textos de circulación social, informativos, la propia literatura, y que creo que por allí va el lado de cómo nosotros encaramos estas estrategias. No tiene mayores secretos. Una de las cuestiones es la continuidad. Nosotros, el trabajo en lectura y escritura es un trabajo continuo. Entonces, si hay 180 días de clase, son esos 180 días de clase los que tienen que desarrollar esto. Claro. Las interrupciones, las idas y vueltas en la política, terminan produciendo esta situación que tenemos ahora. Ministro, estuvimos hablando un poquito hasta recién acerca de, bueno, un poco los resultados justamente que dieron, resultados preliminares obviamente, porque me imagino debe haber muchísimos resultados más para analizar con estas pruebas, sí, aprender, pero por lo menos resultados preliminares. Ahora bien, después de lo que fue el Consejo Federal de Educación llevado a cabo en Rosario la semana pasada, ¿a qué conclusiones se llegaron como para empezar a revertir justamente esto que está pasando? Bueno, la consecuencia inicial, inmediata en el Consejo fue el apurar una decisión que ya habíamos conversado, que veníamos madurando y que tiene que ver con intensificar el trabajo en las escuelas. Por eso esta fue la 119ª Asamblea del Consejo Federal y se acordó por unanimidad, todas las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a avanzar una vez terminado el receso escolar en la ampliación de la jornada educativa. El piso mínimo que establecimos son 25 horas semanales, eso no obsta para que la provincia que pueda tener jornada extendida, esto es 6 horas diarias, o jornada completa, estas son 8 horas diarias, pueda hacerlo. Además, con el intento de universalizar esta política, nosotros creemos que en la provincia tenemos una buena oportunidad, está claro que puede ser muy interesante pedagógicamente dedicarle esta hora extra a la lectura y a la matemática, a la lectoescritura y a la matemática, y además, por supuesto, que significa un incremento en la carga horaria de nuestras docentes, que nosotros también queremos, por supuesto, hacer honor con el incremento salarial que ello significa. Y esto es posible gracias a esta política nacional de acompañarnos con, por lo menos, el 80% que demande esta inversión de la hora adicional. ¿Qué quiero decir? No son montos menores, nosotros tenemos un sistema importante en el nivel primario, pues a este nivel apunta la cuestión y esto incluye tanto a los maestros, maestras como a los directivos, así que lo que es jornada ampliada junto con libros para aprender van a ser las dos herramientas fundamentales con las que pensamos atacar en lo inmediato la cuestión esta de los resultados de la prueba Aprender. ¿Cómo se aceleró todo esto, ministro? Recuerdo cuando por ahí las primeras notas que le hacíamos con respecto a este tema, que recién se venía hablando acerca de la posibilidad de hacerlo o no. Recuerdo que nos decían en diferentes entrevistas, bueno, estamos viendo o estamos previendo que por ahí se puede llegar a hacer para principios del próximo ciclo lectivo, del 2023, pero evidentemente las pruebas Aprender aceleraron todo ese proceso infinitamente, ¿no? Sí, más algunos datos muestrales que nosotros hemos tomado de opiniones docentes que superan largamente el 90% de receptividad positiva ante este incremento de horas, que también redunda, por supuesto, en un incremento en los ingresos, también con la idea de que junto a los padres podemos trabajar no solamente en consensuar, sino también explicar la necesidad y a veces hacer el esfuerzo. Por ejemplo, el esquema horario que nosotros podríamos llegar a tener, de empezar a las 8 menos cuarto y terminar a las 12:45, no es un horario ajeno a nuestra comunidad. Nosotros lo hemos hecho en el colegio secundario y algunas escuelas privadas primarias lo tienen, digamos. Claro. Entonces, creo que ahí hay una posibilidad de poder ajustarnos, de hacer el esfuerzo en la familia para que nuestros niños y niñas tengan esta quinta hora adicional. Y yo quiero remarcar esto, ¿no? Aparte del importantísimo esfuerzo que nuestro gobernador da claramente con el acuerdo que nos
propone hacer en la mesa paritaria que hicimos en la provincia, que significó, por ejemplo, el tema de la cláusula gatillo, que se está aplicando y que sobre este fin de mes se va a concretar. Este incremento en el salario docente también es un incremento en el salario, vuelvo a insistir para no herir susceptibilidades, que va de la mano del incremento de la hora agregada, no es un aumento salarial, sino es un incremento producto de ese aumento horario, significan un aporte importante también para el salario docente. Este también ha sido otro de los elementos que nosotros hemos recogido en las consultas. Estamos pensando en salarios testigos que van a alcanzar seguramente, superar los 70.000 pesos para aquellos que no tienen antigüedad. Entonces nosotros estamos durante el día de mañana y pasado empezando a difundir información fina sobre lo que sería la propuesta en incremento, ¿no?, en dinero, y también la propuesta pedagógica que tenemos pensado, que ya ha sido producida por nuestra Subsecretaría de Educación, para poder empezar a hacer un trabajo más intensivo de información. Con respecto a los gremios con quienes estamos en contacto, no los hemos hecho oficialmente, sino con algunas conversaciones informales. Les hemos expresado el absoluto acuerdo que tienen algunas iniciativas legislativas, pero que necesitamos esperar la coyuntura para que sea posible pasar de 5 a 6 horas. En este momento no lo podemos hacer por una imposibilidad de edilicia. No podríamos hacer convivir 2 turnos, por ejemplo, de 6 horas cada uno. Claro. Y también esta observación que nosotros atendemos a hacer el máximo esfuerzo para que en el futuro inmediato se aseguren 2 cuestiones. Una, de vital importancia, que nosotros acompañamos, que es el impacto de este monto, que va a ser bonificable, pero que necesitamos trasladar también a la masa de docentes jubilados. Este es un desafío importante y que hemos tomado el guante y han señalado los gremios. Y el otro es generar una herramienta legal a nivel nacional que, más allá de los 5 años que nos está proponiendo el Ministerio de Educación de la Nación, la podamos extender, por supuesto, a una inclusión permanente en nuestro presupuesto. Claro. En general, ministro, más allá de, obviamente, la coyuntura económica, ¿no?, de que estaban exigiendo los gremios para esta ampliación de horas de clases, los gremios también entendieron que era necesario, ¿no?, una jornada un poco más extendida de los chicos, ¿no? En eso hay acuerdo generalizado, porque ustedes saben, el Consejo Federal está compuesto no solamente por las provincias y por la Ciudad de Buenos Aires, sino también lo incluyen representantes gremiales que tienen alcance nacional y representantes de las universidades. Bueno, allí la coincidencia es absoluta, necesitamos la quinta hora. Sí tenemos, y esto es lo que yo apelo a la comprensión, al acompañamiento de toda nuestra comunidad educativa, tenemos que ir puliendo aspectos que seguramente van a surgir, porque cuando uno toca un elemento se generan desajustes, claro, respecto de proporcionalidades. Si bien tenemos siempre desafíos, yo soy el primero a la hora de charlar con nuestro gobernador de expresarle la necesidad de seguir trabajando sobre la cuestión salarial docente, sobre las condiciones de trabajo. Yo quiero decir que este es un paso muy importante, y si bien los gremios me han manifestado estas reservas, yo no quiero decir que he tenido opiniones positivas, pero sí una comprensión de cuál es el esfuerzo que vamos a realizar para poder dar este paso. Ministro, vamos a seguir con más información ahora. ¿Se queda un ratito más? Vamos a seguir hablando un poquito más de educación, ¿le parece? Sí, ¿puede ser o no? Como no, no hay ningún problema. Excelente, gracias. Muy bien, muchas gracias. Estamos con el ministro de Educación de la provincia del Chaco, Aldo Linares, hablando acerca de diferentes temas que hacen obviamente a la educación tanto de la República Argentina como de la provincia del Chaco. Recién estuvimos hablando acerca de los resultados preliminares de las pruebas a aprender que se han realizado allá por el mes de noviembre, diciembre del año pasado, y un poco también hablando de la jornada extensiva de clases para la primaria. Pero bueno, hay muchos temas para hablar. Se va a quedar el ministro un poquito más, unos minutos más con nosotros, así que por el momento seguimos con más información con Elsa Llosa. Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central, y estábamos hablando recién justamente con el ministro de Educación de la provincia del Chaco, Aldo Linares, que muy gentilmente se ha quedado unos minutos para seguir dialogando acerca de la educación de la provincia del Chaco. Ministro, continuamos con la charla. Quería consultarle acerca de, bueno, cómo se está trabajando. Sabemos que se está gestionando fuertemente lo que es la inversión en escuelas técnicas, en educación técnica en la provincia del Chaco. Bueno, ¿cómo se viene gestando todo esto? Bueno, la primera noticia sobresaliente es esto de que hemos obtenido el acuerdo nacional para que se construyan 5 escuelas técnicas nuevas, pero aparte con un apoyo desde hace 2 años prácticamente muy sostenido a lo que hace al financiamiento de equipamiento, en lo que hace a la extensión
de algunos trayectos, carreras que tiene la educación técnica, porque definitivamente la puesta en marcha del Instituto Nacional de Educación Técnica, que tiene sus años por supuesto, y que ha seguido la evolución de esta escuela, nos permite en este momento contar con propuestas muy interesantes de formación en el nivel secundario y en el nivel superior en lo que hace a tecnicatura. En esta última asamblea del Consejo Federal, lo digo como un dato casi adicional a lo que estamos acostumbrados, el Consejo le ha destinado a INED 6.400 millones de pesos a ser distribuidos directamente a las escuelas para lo que es equipamiento. Claro. Claramente lo que es formación profesional y educación técnica representan una política prioritaria, reconociendo parte de la trayectoria que tiene este nivel, de mucha identificación de las familias, de un proyecto que es sostenido en una educación secundaria que a veces nos cuesta encontrarle el rumbo, de decir cuál es la nueva escuela secundaria que tenemos. No es el caso de educación técnica, donde claramente hay objetivos de formación, donde hay una docencia y un estudiantado comprometidos con un hacer, con una reflexión que a nosotros nos enorgullece. Aparte, en el caso de la provincia, las veces que recorremos las escuelas técnicas o participamos de los encuentros que existen son aquellas de las que sean de orientación agropecuaria, las técnicas que nosotros conocemos que forman maestros mayores de obra o técnicos electromecánicos. Uno puede ver un compromiso con la institución. Yo tengo datos en mi recorrida. Por ejemplo, en la escuela de Tirol me encontré con algo que es común en todas las escuelas técnicas hoy, y es la presencia de mujeres. Ajá. Cuando nosotros hacíamos la secundaria, en el colegio industrial no había chicas, o había 2 o 3. Claro, había muy pocas. Había muy pocas. Todo esto era un folclore, digamos, que nosotros estigmatizábamos a los del industrial por esa razón. Hoy, por ejemplo, uno observa la escuela de Tirol tiene una matrícula predominantemente femenina. Mirá vos. Y en las otras escuelas hay casi una distribución, me decían acá en la escuela, en la educación técnica 21, en la General Manuel Belgrano, la industrial de acá de Resistencia, que está a punto de tener paridad de género en la matrícula. De hecho, las 4 representantes del centro de estudiantes eran mujeres. Estuvimos con el gobernador allí. Eso sí que es histórico, ¿eh? Es un verdadero dato. Nosotros estuvimos el miércoles, jueves de la semana pasada, el jueves, con el gobernador, acompañé al gobernador en la entrega de las netbooks del programa Conectar Igualdad en la escuela, y por supuesto el centro de estudiantes fue recibido, esto es un dato que yo quiero rescatar, fue recibido por una comunidad de estudiantes muy entusiasta, que valoró la entrega de las máquinas, que se acercó a nuestro gobernador para explicarle las cuestiones pendientes que tenemos, como sucede en toda institución, con sus proyectos, una posibilidad, quieren desarrollar el tramo de formación técnica química para la escuela, y por eso digo, ahí hay una identidad clara en la escuela técnica, en donde hay un proyecto de formación importante, y esto se repite en todo el país. Formación técnica, además de la formación profesional. Nosotros en el Consejo Federal hemos aprobado en asambleas anteriores lo que llamamos formación profesional más secundaria, que es un tramo que esperamos puedan hacer adolescentes de 14 a 18 años, en 4 años, en donde se combinen los contenidos de la secundaria tradicionales, pero con formación profesional. Claro. Es decir, aprendizaje, puede ser electricidad, carpintería, bueno, lo básico de lo que es informática. Ahí hay muchas posibilidades que tenemos para trabajar con un nivel que en los últimos años ha sido golpeado por esta crisis educativa en lo que hace a mantener un perfil, una identidad, y por ejemplo en los niveles de egreso que tenemos, que es uno de los indicadores que claramente nos ha puesto Capitanich como aspectos que tenemos que mejorar. Claro. Ministro, ¿ya tienen locación estas nuevas escuelas técnicas? Sí, están desarrolladas. Ahí tenemos San Bernardo, Resistencia, Castelli, Plaza, no recuerdo la quinta específicamente dónde la tenemos, pero ya están adjudicadas. Esto es un programa nacional que se llama 100 escuelas. Nos ha tocado acá en el norte 4 a Corrientes, 5 a nosotros. Y se van a completar a este esquema que ya venimos desarrollando, con una muy fuerte inversión. Esperamos dentro de poco poder cumplir una deuda histórica que tenemos en lo que hace a formación técnica de nivel superior con el Instituto Técnico número 1 y con el CEN 51. Son dos instituciones de mucha trayectoria, mucho prestigio para quienes estamos gestionando decididamente la posibilidad de que tengan su edificio propio.
relacionados, quiero decir, formación técnica, en este caso de nivel superior. Cuestión que también necesitamos equilibrar. Estamos muy orgullosos de los institutos de formación docente que tenemos, pensamos fortalecerlos, continuar con el mejoramiento de la calidad académica, pero a la vez también fortalecer el desarrollo de tramos de tecnicaturas. Esto es muy importante para relacionarlo con la nota que hacía antes el canal con respecto a lo que es la ley de góndolas, lo que es la provisión de productos chaqueños. Sí. Nosotros necesitamos tener un círculo en donde nuestras propias técnicos puedan aportar a un proceso de producción de bienes, de servicios, de productos, sean los que surjan del sector frutihortícola, ganadero, qué sé yo, el apícola, que nos den la posibilidad de consumir lo que producimos, de producir eso que estamos consumiendo, y yo creo que esto se logra a partir de la formación de excelencia que nosotros podemos brindar en estos campos. Estuve hace poco en Saspeña en un curso de formación de las y los que forman parte del equipo de Chacú, porque había un hombre entre las modistas, uno está acostumbrado a que eso, que es un ambiente femenino, había también hombres haciendo cursos para perfeccionarse en el manejo de máquinas industriales, la overlock, relacionado con lo que es producción textil. Otro de los campos que, insisto, más allá de la idoneidad que uno pueda tener, siempre el proceso de formación profesional le agrega el plus de calidad que nosotros necesitamos para que, por ejemplo, el mayor productor de denim acá de la Argentina tenga vaqueros, camisas producidos aquí con calidad y que puedan competir con precios que en algunos casos son absolutamente exorbitantes, ¿no? Tiene que ver con esto que nosotros desarrollamos en la educación técnica. Mano de obra calificada, ¿no? Desde más temprana edad. Sí, 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 definitivamente, porque además la formación profesional y la educación técnica permite esto de la gradación, es decir, tener un primer nivel de técnico con posibilidad de certificarlo. Esto es otra cosa que el Instituto Nacional de Educación Técnica está proponiendo, que podamos certificar, que aquellos institutos, que aquellas escuelas que tienen el aval del instituto digan, Marcos ha aprendido este oficio y nosotros certificamos que lo maneja con calidad. Esto también es un plus de agregado para lo que es el entramado productivo local. Ministro, le agradecemos muchísimo por esta visita a Noticiero 9 Central, ha sido muy amable como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gran saludo a toda nuestra docencia, a toda la comunidad de estudiantes de los distintos niveles, decir que estamos muy comprometidos con el trabajo, muy orgullosos de lo que venimos haciendo este año después de lo que nos ha tocado atravesar en 2021. Así que gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted, muy amable. Pasaba por los estudios de Noticiero 9 Central el ministro de Educación de la provincia del Chaco, el profesor Aldo Lineras. Continuamos con más información de la mano de nuestra querida Elsa Llosa.